El señor Lockwood llega a Cumbres Borrascosas con el fin de encontrar a su anfitrión. Rentó la granja de los tordos, que se encuentra más abajo de las cumbres. Adquirieron el nombre de Borrascosas por el intenso clima que hay en la temporada de tormentas. El anfitrión es el señor Heathcliff, poco anticuado para lo que esperaba el señor Lockwood. Su piel es de tez morena y es gitano, aunque su compostura es propia de un adinerado. Dentro de la casa viven Joseph, el criado más viejo de Heathcliff, Zillah, el ama de llaves, Harrington, otro criado, y la señorita Catherine Heathcliff, quien más adelante nos enteraremos de quién es. Una noche de tormenta, el señor Lockwood se interesa por los integrantes de la casa, pero ve que todo ahí dentro, incluyendo a sus habitantes, son demasiado extraños y silenciosos. Incluso los perros que tienen son hoscos y agresivos. Heathcliff insiste en que Lockwood se vaya antes de que la tormenta empeore, pues si llega la oscuridad, será imposible su regreso a la granja y se perderá en el camino. Pero la noche cae y Lockwood sigue en Cumbres Borrascosas, entonces Heathcliff le dice que solo podrá quedarse en el piso de abajo. Pero Zillah lo conduce al segundo piso, para que pueda alojarse en un cuarto de una tal Catherine Earnshaw, o Catherine Heathcliff, o Catherine Linton. Al observar la biblioteca de Catherine, comienza a repasar en su mente los 3 apellidos, y se atreve a leer una inscripción en donde la tal Catherine siente tristeza porque un tal Hindley y Joseph son bastante duros con Heathcliff. Catherine parece llevarse bien con el joven desamparado. Sin embargo, al tratar de dormir, alguien pide entrar por la ventana. El señor Lockwood se asusta de ver a un espectro en su habitación. No está soñando, grita. Entonces entra el señor Heathcliff y regaña a Lockwood. Y en un acto tan extraño, el señor Heathcliff abraza al espectro, Catherine. Esta historia parece ser de terror, pero no es más que una ambientación gótica. La aparición del espectro de Catherine será demasiado importante más adelante, y cabe recalcar que la Catherine joven que vio Lockwood no es la misma que el espectro que ve ahora abrazando a Heathcliff. En la granja de los tordos, donde vive Lockwood, se encuentra la ama de llaves, la señora Dean. Lockwood llega de su inesperada noche y pregunta a la señora Dean qué sucede en Cumbres Borrascosas. Y aquí comenzará una narración delegada de la señora Dean, relatándole a Lockwood la historia de esa misteriosa casa. Es importante mencionar que este es uno de los aspectos interesantes de la novela, pues en el siglo XIX no era muy común encontrarse con estas narraciones delegadas. Es decir, que el narrador principal ceda la narración a un nuevo narrador dentro de la novela. Así que la señora Dean comienza la historia. Cuando el señor Heathcliff llegó a Cumbres Borrascosas, era solo un niño. En esa casa vivía el señor Earnshaw, quien era el padre de familia, Hindley, su hijo mayor, y Catherine, su hija menor. El señor Earnshaw rescató de las calles de la ciudad a Heathcliff, un pequeño gitano quien inmediatamente comenzó a hacer del desagrado de Hindley, Joseph y la señora Dean. Solo a Catherine parecía agradarle a aquel joven muchacho. Heathcliff era maltratado por todos, pero sabía que el señor Earnshaw estaba de su lado. Así que comenzó a adoptar una actitud caprichosa. En una ocasión, los 3 niños habían recibido caballos, pero Heathcliff quería el que tenía Hindley. Lo amenazó diciéndole que si no intercambiaban caballos, le diría a su padre todas las veces que Hindley le había golpeado. Después de recibir varios golpes por parte de Hindley, logró recibir su caballo. Aquí vemos una actitud interesante, puesto que Heathcliff está dispuesto a sufrir por conseguir lo que quiere. Pero el señor Earnshaw muere, y Hindley aprovechará eso para rebajar a Heathcliff a ser otro criado más. Ahora Heathcliff tenía solamente a Catherine de su lado. Ambos se aventuraban en la naturaleza. No les importaba ensuciarse, lastimarse, ni siquiera le prestaban atención al refinamiento del hermano mayor. Pero un día, Heathcliff regresó solo a Cumbres Borrascosas. Catherine se había perdido. La familia Linton vivía en la granja de los tordos, lugar en el que actualmente se encuentra residiendo Lockwood. Los Linton eran una familia con renombre, adinerada e igual de refinada que Hindley. Son ellos los que encuentran a Catherine. Ella estaba enferma, y un miembro de la familia captará su atención: Edgar Linton. Catherine regresa a Cumbres Borrascosas, pero diferente. Ha adoptado los modales de los Linton y su refinamiento. Y son los Linton quienes también rechazan al pequeño Heathcliff. Él no lo puede creer. Catherine, la única que le quedaba, peligraba por desaparecer. Pasó el tiempo y Catherine adoptó una actitud distinta con Heathcliff. No lo menospreciaba, pero sí comenzó a rechazar sus actitudes que distan de las de los Linton. El interés de Catherine por Edgar aumentó y prometerá que será su esposo. Más adelante, Hindley llegará con su esposa y un nuevo hijo, Harrington. Esta novela fue publicada en algo llamado la época victoriana, mitad del siglo XIX, momento en el que la salud decayó terriblemente. Era común que la gente pereciera a causa de tuberculosis, y esto estará presente en la novela. La esposa de Hindley muere, y eso provoca una enorme depresión en él, pero su vida también estará próxima a terminar. Catherine aceptó ser la esposa de Edgar, y pasa a ser Catherine Linton. Se muda a la granja de los tordos, con un resentimiento creciente porque Heathcliff ya no la quiere como antes. 3 años después, Heathcliff llegó como alguien distinto. Se veía más arreglado y quiso convivir con los Linton, pero los golpes del pasado obligan a Edgar a rechazarlo. La hermana de Edgar, Isabella Linton, comienza a interesarse por Heathcliff y Catherine empieza a sentir celos.
Algo muy profundo en ella le impide aceptar que realmente ama a Heathcliff. Heathcliff está decidido a cobrar venganza de todo aquel que lo ha menospreciado. Tras la muerte de Hindley, Heathcliff se queda a cargo de Cumbres Borrascosas, así como de Harrenton, quien comenzará a adoptar las actitudes hoscas del nuevo dueño. Después será la venganza hacia los Linton, comenzando con la boda entre él e Isabella, a la cual se opondrá rotundamente Edgar. Catherine comienza a frecuentar a Heathcliff, pero Edgar empieza a sentir que algo saldrá mal. En un arrebato de odio y de desprecio, Heathcliff vuelve a golpear a Edgar y Catherine comienza a enfermar. Catherine duda y regresa a la granja, a vivir sus últimos días. Heathcliff odia que volvió a ser rechazado por el amor de su vida y desperdicia los últimos momentos de vida de su amada debido a un intenso odio y egoísmo. El día en que Catherine muere, nace su hija, la Catherine que ahora vive en Cumbres Borrascosas, a quien en ese momento le surgió una curiosidad tremenda de visitar dicha casa. Con el tiempo, Heathcliff se vuelve más irritable, aún guarda mucho odio, y tras la muerte de Catherine, sabe que su amor y su unión con ella, de manera terrenal, quedó completamente imposibilitada. Isabella nota su irritabilidad y se va de Cumbres Borrascosas, en donde cría a su hijo, el joven Linton, fuera del desprecio de su padre. Pero Isabella enfermará y tendrá el mismo destino que Catherine. Así que el primo de la pequeña Catherine ahora será trasladado a la granja para ser cuidado. Pero Heathcliff aún quiere completar su venganza. Tras reclamar a su hijo, lo lleva a Cumbres Borrascosas. Un niño enfermo, débil, ahora vivía en las cumbres, y la curiosidad de Catherine la moverá a viajar hacia donde él se encuentra, a escondidas de su padre, quien se lo tenía prohibido. En las cumbres conoció a Harrenton, quien no reconoció como su primo y lo trató como un criado más. Y cuando conoció a Heathcliff, dudó en primera instancia de que ese hombre tan hosco fuera su tío. Él le dice que venga a visitar a su primo, pues algo planeaba. Edgar, al enterarse, se molestó y le prohibió rotundamente regresar a las cumbres. Así que será a través de cartas con las que se produzca el amor entre el joven Linton y la joven Catherine. Edgar enfermó y trató de cambiar el testamento de su hija, puesto que algo sospechaba. En una visita clandestina, la señora Dean y Catherine fueron encerrados en una habitación. El plan de Heathcliff era obligarlos a casar a su hijo con Catherine para que él sea el dueño de la granja también. Linton aceptó dejar ir a su ahora esposa para poder ver los últimos días de su padre Edgar. Y cuando regresó a las cumbres, la enfermedad no tardará en acabar, de nuevo con Linton. A Heathcliff no le interesa su hijo y lo deja morir. Entonces la infelicidad reinará en esa casa. La señora Dean termina el relato y menciona que Catherine es infeliz en las cumbres. Es maltratada por Heathcliff, así como todos los demás criados. El señor Lockwood decide terminar su contrato y se va de la granja. Intuye que él podría salvar a Catherine, pero su amor no es correspondido. Un año después, el señor Lockwood regresa y escucha la nueva historia de la señora Dean, quien ahora vive en las cumbres. Menciona que la pequeña Catherine comenzó a enamorarse de Harrenton, y también menciona que Heathcliff dejó de buscar venganza, pues ya no le satisfacía, y vio en Harrenton y en Catherine el amor que nunca pudo consumar él y su Catherine. El señor Heathcliff comprendió que nada de lo que hiciera podría regresarla con su amada, así que decide perecer de hambre. Le mencionó a la señora Dean que no quería seguir ritos religiosos para su entierro, y al final logra convertirse en un espíritu que vaga por las cumbres al lado de su amor. ¿Y dónde comienza el amor romántico? Pues a pesar de lo que podamos asociar con el espiritismo del siglo XIX, realmente Emily Bronte no estaba familiarizada con estos temas. Sería hasta una década después que el espiritismo se popularizaría. Así que estos espíritus vagando son la muestra de la unión romántica. En el romanticismo la pasión era lo que prevalecía en las obras, y la pasión tan frenética e intensa de Heathcliff la vemos en su odio y egoísmo. Es un amor imposible, pero es tan profundo y pasional que trasciende lo terrenal, y solo como espíritus, símbolo pleno del alma, es que estos amantes pueden estar juntos. Sin embargo, la clave está en el pensamiento ideal del romanticismo. El personaje romántico se encuentra entre dos opuestos, la razón y la pasión. Esta dicotomía prevalece en la mayoría de las novelas románticas, y la única solución a esa dicotomía es el final trágico. Catherine es el personaje romántico que debe decidir entre la razón, quien es Edgar Linton, y la pasión, quien es Heathcliff. Pero Heathcliff también debe decidir. Isabella representa la razón, pero Catherine la pasión. Y la única solución para esta imposibilidad es el fin trágico de ambos personajes. La novela nos muestra un odio intenso, pero Heathcliff no es un villano. Guardó un rencor desde pequeño al ser rechazado y molestado por todos. Y desgraciadamente vemos que ese odio trasciende entre familias. El pequeño Linton y la pequeña Catherine no tenían razón de odiarse en un principio. Es debido al odio entre Heathcliff
y Edgar que comienza a resultar desastrosa su relación al principio. Este odio solo debería quedarse entre los involucrados, pero ¿por qué meter a los hijos en temas que no deberían corresponderles? Pero aún sobre todas estas adversidades, el amor romántico trasciende. Estos espíritus son símbolos más que personajes de terror, y si en el momento pudo ser visto como herejía por el rechazo a la iglesia, también podía verse como un amor que trasciende más allá de cualquier frontera terrenal y divina. Así que Cumbres Borrascosas no es solo una novela de amor, sino una novela que representa el pensamiento de principios del siglo XIX y el ideal romántico, en donde comenzaban a verse los polos oscuros de la Ilustración y de las nuevas sociedades racionales.